Continuamos con más contenido en esta presentación de su programa Agenda Libre por Tora TV, Canal 69 de Claro y Aster, el prime time de las noches. Hoy tenemos como invitado un gran amigo, un político destacado con muchos años en el afanar político y social, presidente del partido UDC, nuestro amigo Luis Acosta Moreta, el gallo. Luis Acosta, bienvenido a Agenda Libre en Tora TV. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Charlie. Un abrazo, contar con tu presencia una vez más. Abinader Fortunato es periodista de larga data. De larga data. Que de buena fama goza. Un hermano y amigo de Luis de hace muchos años. Sentado ahí te oí dándome los créditos y te dije que me quería cerrar la boca para dejar eso en el sentir de los teleaudientes. Luis Acosta, ¿en qué estamos? Veo que está publicando libros, pero al margen de tus aportes literarios, me gustaría que hablemos también de política, de los problemas sociales, el caso haitiano. Sí, es decir, la parte interesada tuya de la política, y yo mientras tanto te voy a entregar el libro Claro, perfecto. que se va a poner a circular el Aquí lunes está. 14 en la Plaza Joaquín Balaguer, en el Mirador del Sur. La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo. Es una obra biográfica. No, eso son, ¿Qué tenemos aquí en esta obra literaria? Mis vivencias con el doctor Balaguer. Ok. Ahí no estoy yo elucubrando ni haciendo clases de psicología, ni de sociología, sino lo visto, lo oído, y en capítulos donde fuimos protagonistas. Ok, una crónica. Y sobre todo, ahora cuando oí al amigo Fortunato hablando de las aspiraciones de políticos sin tener la preparación y quieren aspirar a la presidencia, desde que le dan 3 aplausos. Esta obra tiene un sentido de que para usted querer dirigir el Estado, usted tiene que tener mucho conocimiento y sobre todo la psicología general de un pueblo que usted quiere gobernar para que sea exitoso. Y esa obra, en fin, entiendo que debe servir de orientación de cómo se manejan aquí el Estado en función de la cultura, de la religión, del diario vivir. Espero que yo sé que la profundidad de ustedes como analistas políticos les sirva de algo. Mira, Escúchame, ese es mi tercer libro. Okay. El primer libro fue Los estragos de la globalización a raíz de la capitalización de las empresas del Estado. En el año 96. Sí, cuando el gobierno de el presidente Leonel Fernández. Y este manual de moral y cívica, que fue el primer manual de moral y cívica dominicano. Okay. Porque la referencia que teníamos nosotros era de Carreño. Okay. Pero Carreño era venezolano y no dominicano. Entiendo. Entonces, quiero aprovechar y felicitar la decisión de educación del hijo de Atuey de Can, de que vuelve al pensum de las escuelas. Luis Miguel de Camps. El libro de moral y cívica. Y a ella no le gusta, tengo que decirlo públicamente, que el éxito de esa campaña de educación para que se incluyera la moral y cívica se la debo a doña Ana María Alonso de Corripio, que de Pepín Corripio, la única vez que yo he visto a Pepín rápido fue cuando esa señora autorizó 10,000 ejemplares para que se lo den. En las escuelas. En las escuelas no, en las casas, porque en la escuela estaba prohibido. Oiga eso. La moral y cívica. A ella le damos las gracias, la felicitamos. Y realmente esa campaña de volver a incluir la moral y cívica, ella es la protagonista. Ella no quiere eso, pero
hay que honor a quien honor merece. No, claro, es una necesidad. Aquí el problema principal ahora mismo es de educación. Educación hogareña. Porque hay dos educaciones, la académica y la de la casa. La que está mala es la de la casa. Sí. Con una sociedad que tiene 4 millones de madres solteras, que la mayoría salieron embarazadas por un picapollo y no tienen ningún instrumento para formar y educar a sus hijos. Prácticamente los niños de ahora, quienes están cuidándolo y criándolo, es la barriada. Y la descomposición que hay en los barrios, es muy triste lo que está pasando. Por eso, esta medida, que el presidente debe involucrar, que le quite a cualquier presupuesto y se lo incluya en que la moral y cívica se dé, no al inicio del año escolar, no al inicio de la primaria, todo el año escolar, durante los 12 años de formación. Primaria, intermedia y secundaria. Sí. Mira, Luis Acosta, dime. He visto algunas fotografías en este libro, dándole una ojeada así. Ay, donde se va a poner en circulación ese libro es en la Plaza Joaquín Balaguer, Pedro Bovea, esquina Anacaona, que era donde acabábamos la caminata. Donde acabábamos la caminata, y una vez le pregunté al presidente que está en el libro, presidente, ¿cuál es la obra suya de mayor significación? Y me dijo, El Mirador del Sur. Y yo, ajá, ¿y por qué? Porque es una obra para la salud. Y Balaguer es que enseñó a la gente a caminar en el mirador. Luis Acosta, ¿cómo fue tu relación con Joaquín Balaguer, el presidente, el ser humano? Excelente. Sobre todo me permitió verlo, interactuar, y sobre todo la sensibilidad social que tenía. Sobre todo le daba preferencia a los pobres. Sí. Y ahí hay ejemplos de situaciones de que habían comisiones de empresarios y comisiones de Guachupita, y él mandaba a subir primero a los de Guachupita, que eso a veces me daba problemas ahí adentro. Un dato interesante. Sí, sí. Mira, tú eres un hombre muy joven, Luis Acosta Moreta, en los tiempos de Joaquín Balaguer. ¿No tuviste contratiempos del supuesto anillo que rodeaba al doctor Joaquín Balaguer, que a gente como tú, joven, no les permitían acercarse al líder? De todo tipo. Luis era, y perdonen la palabra, Luis era en ese tiempo una especie de insolente dentro de ese equipo, sí, porque Luis le marchaba a todo lo que veía, porque Balaguer tenía una forma especial de ver la vida. Y recuerdo a una persona... Balaguer decía que una fuerza desplaza a otra fuerza, que él no podía mover una fuerza si no era por otra acción de otra fuerza. ¿Tú llegaste a conocer a Mateo? ¿Cuál Mateo? Mateo era uno que a Balaguer entregaba los sombreros por eso, oye bien, cuando Balaguer empezó en educación, oye bien, el que le limpiaba los zapatos ahí en el Parque Independencia, Balaguer lo hizo abogado, se lo llevó a su casa el doctor Reimer, que le decíamos Echegoyen, doctor Reimer, que era el primero cuando se empezaba el trabajo, que lo levantaba o le voceaba, brother, levántese, que ya el patio está lleno. Oiga eso. Sí, que bueno que fue el primer secretario de Asuntos Sociales del Partido Reformista. Yo recuerdo el nombre del doctor Reimer. Reimer, sí, era una persona de la altísima confianza del presidente. ¿Cómo tú lograste penetrar ese círculo, Luis Acosta Moreta? Perdona Luis, porque tú estás mencionando eso y es anecdótico, pero en el caso de Mateo, sí, Mateo le regaló un libro porque no sabía leer ni escribir. No. Le dijo, aprenda que usted va a trabajar con el presidente. Pero oye esto, en la casa habían unos elementos que eran símbolos. Vamos a suponer... Cuando yo llegué ahí la primera vez, me chocó en la entrada, había una comisión de menesterosa que iban al frente de la casa, y cuando Balaguer iba a salir, entonaban una salve. Mujeres de la casa apoyamos a Balaguer, dirigida por una que el apodo era Sombra Negra Balaguer Ricardo. Oye esto. Wow.
Y por detrás iba una señora que fue profesora, que tenía trastorno mental, doña Mary, que su trabajo era aconsejarlo políticamente. Oiga eso. Óyeme bien, cuando Balaguer no sentía a esos personajes, a veces me decía que sí, la había visto. Yo dije, en una ocasión le dije, sí, ella está ella atrás, pero qué raro que no la oigo. Y le digo yo, presidente, pero usted es un hombre de mucho detalle, con esa gente especialmente, y me dijo, en los detalles que está Dios. Ah, sí. Sí, no, y esas son cosas que generalmente no han salido y hay que resaltarlas, porque sobre todo el tiempo de trabajo arduo con él fue del 76 al 86 cuando regresa al poder. Ok. Un episodio importante, Luis. Tú estuviste cercano, muy distante de todas las cosas que se le atribuyó y de toda la confrontación que políticamente tuvo el presidente Balaguer en esos años convulsos que vivió el país. ¿Cómo podías tú sortear eso? ¿Cómo pudiste sortear eso y mantenerte en equidistancia, pero cercano a un presidente que era también cercano a la gente, a su forma de actuar? Eso. En el libro se explica cómo yo llego a la casa. Perfecto, sí. Perdóname, tu papá era ingeniero, cercano al presidente Balaguer. No, papá fue el que construyó todos los canales de la frontera y puso los bornes de la frontera cuando en el 1938 se definió la línea divisoria, él con Flon Gautier, después de la situación del 37. Exacto, que era secretario de Obras Públicas. En los bornes quien lo pone es papá. Okay. Y Trujillo lo manda a... Porque papá había conocido a Trujillo desde Barahona, cuando papá hace la infraestructura hidráulica del ingenio Barahona. Y Trujillo lo mandó a la frontera a crear riqueza a base de la agricultura. Okay. Y a base de esos canales de riego y esa repartición de parcelas que le dio papá a los campesinos. La siembra agraria. No era la siembra todavía no había. La siembra de maní y la siembra de arroz en la colonia del Llano, que fue la de mayor producción. ¿Dónde está la colonia del Llano? Pertenece ahora un municipio de Elías Piña. De Elías Piña, sí. Sí, entonces papá ponía a los campesinos a trabajar en la construcción del canal y después que acabó le dio a cada campesino una parcela de tierra. Le trajo un problema, porque cuando se está acabando el canal, llegó allá Paco Rí, el papá de Mario Rí, con un papel firmado por Trujillo. ¿Te refieres a Mario Rí Vitini? Que le diera 500 tareas. Y papá le dijo, ¿y por qué tú viniste ahora que se acabó de construir? Entonces le entregó no 500, 250, no de las buenas. De las que aparecieron. Y se armó un chisme, sobre todo motivado en política, porque ese tipo de trabajo con los campesinos, empezaron unos cánticos que están en el libro. Sí. Por ejemplo, decía uno, Armando Acota lo mandó Dios, del charco el cuero un canal sacó. La gente del llano estaban en cuerito viendo a Armando Acota y lo vistió a todito. Y también hay otro ahí cuando cae preso que dice, la gente del llano ya no creen en Dios, Armando está preso por un hablador. Oiga. Entonces cuando cae preso y lo lleva a Elías Piña, don Luis Mariano, el papá de Orlando Martínez, mi padrino, habla con el general Monclú y se lo entrega don Luis Mariano, llama a Fausto Camaño, que era de San Juan, y se lo entrega a papá, porque papá cuando hizo el canal del Mijo en San Juan, le pasó el canal por toda la tierra al general Camaño. De Fausto Camaño. Que el papá de Camaño. De Camaño, sí. Que Trujillo le decía el alemán. Lo trajo a Guanuma y ahí papá hace el canal de Aras Nacionales, que Aras Nacionales era propiedad de Ramfi Trujillo. Entonces, como te digo, esas fueron etapas interesantísimas. Por eso tú me ves ese gran, diría yo, conocimiento
de la frontera. Sobre todo decirle aquí al público que Trujillo en la frontera tiró tres fronteras. La psicológica, que los haitianos entendían que si cruzaban para acá Trujillo le partía el cocote. La frontera religiosa, que hizo en toda la carretera internacional iglesias. Y la tercera, la frontera productiva. Creó de la frontera una zona de riqueza, porque papá decía que la mejor frontera era la humana, pero había que hacerle condiciones a esa gente para que se quedaran trabajando en la agricultura. Y sobre todo en aquel tiempo papá decía que si a los rubros agrícolas no se le ponía un valor agregado, la ganancia de eso no iba a ser de los campesinos, sino de los industriales. Pero un hombre con una gran visión de progreso. Pero en el libro está papá el que rescata cuando naufraga Rómulo Betancourt en el 28, que salía de aquí para tumbar a Juan Vicente Gómez en el vapor La Gisela. Es decir, que hay una serie de datos históricos. Ese libro, a mí me encanta eso, porque además refracta, puede darle a la gente, Luis, una idea de la figura histórica que es Balaguer, el personaje político, el personaje humano, y también el personaje enigmático, que era una figura enigmática. Misterioso. Sí, porque hay un elemento, Luis, dos cosas. Te voy a hablar de una partecita política. Cuando usted habla de enigmático y misterioso, recuérdense que se dice que el doctor Balaguer, cuando murió su hermana doña Emma, le dijo a todo el mundo, salga, que yo me quedo con ella en la habitación, arriba de una cama. Y lo mismo hizo con su hermana Carmen, con su familia. Y tenían que durar 48 horas antes de enterrarlo, porque en eso, no sé si usted acuerda, decía que a la gente le daba catalepsia, que podían volver a revivir. Entonces, ese tiempo había que esperar. Y lo más interesante, óyeme bien, no era en funeraria que velaban, era en la casa, en su habitación. Hay un libro de una de las figuras importantes, Charlie, del señor de Barra Payán, del señor Payán, que escribió, que dijo que cuando falleció su hermana, el presidente, él era amigo del presidente Balaguer, cercano, lo llamó, le dijo, ¿qué le puedo ayudar al presidente? Bueno, que yo quiero que usted me envíe aquí una sándwich y cosas para... No se preocupe, el tema está resuelto. Pero la otra parte importante de Balaguer, que la gente lo vio así, como tú decías, Luis, era también Balaguer el animal político. Hay un capítulo interesantísimo. Dejó esperando. Eso está también ahí, a Robert Joe, y le dijo, vaya pida cita por Cancillería, que este es un país que se respeta. Y hay presidente aquí, después de Balaguer, que le hiciera eso. El embajador Robert Joe sentadito en un documental. Sentado en el banco de madera. Afuera en la marquesina. Se fumó, oye bien, se fumó casi 8 cajetillas de cigarrillos, porque yo se la estaba contando. Y el presidente Jimmy Carter, esperando que le diera la respuesta, un embajador importantísimo para América Latina, esperando que el presidente Balaguer lo recibiera, que él estaba durmiendo. Ese tramo ahí. No, sobre todo, no había una confrontación con el imperio, sino habían formas de que se entendiera que no, pero sin decirle que no. Sin decirle que no. Porque él dijo que él estaba durmiendo, era un anciano, no podía molestarlo, ¿verdad? Bueno, Luis Acosta, vamos entonces, este libro se pondrá en circulación. El lunes 14, que cumple 23 años de fallecimiento del doctor Balaguer. Perfecto. Y lo hicimos ahí, que era ahí donde acabábamos las caminatas. Ese que está ahí con los lentes atrás de tú, ¿verdad? Claro. Y delante de Samuel Pereira Ariza, el papá del administrador del Banco de Reserva. Que es el papá de Eddie Pereira. Eddie es el hermano de Samuel. Sí. Atrás está el coronel Bello Rocha. ¿Atrás de usted? Sí. No, aquí al lado detrás de Samuel y al lado del presidente. Ok, perfecto. Luis, vámonos. Gracias, mira, infinitas gracias. Un dato. ¿A partir de cuándo estará a la venta y dónde la gente puede conseguir? Está en Amazon y está en Casa Cuesta. Y la otra puesta en circulación del libro, después de esa formal que se va a hacer ahí, ¿dónde la va a hacer? ¿Cuál?
La otra puesta en circulación. Hoy ahí se va a poner a circular. Yo sé, pero no tiene otra para el interior. Para Bueno, ya me están llamando del interior, sobre todo de Nueva York. Y del sur. Que Balaguer hizo ahí vida. Miren, ahí hay unos capítulos interesantes de verdad de la política ahí. Sobre todo ahí está la relación que tenían Balaguer y Bosch, que siempre se decía. Juan Bosch salvó 2 veces a Balaguer de que lo mataran. Además, la sabiduría, Balaguer era un gran estadista, pero... No, el conocimiento del Estado. No fue que nació sabiendo, no. Fue que se adiestró. Una característica, Luis, tú que estuviste al lado del presidente Balaguer de una forma tan cercana, es que tenía en común, y lo puso en evidencia, que Balaguer siempre se rodeó de gente inteligente y capaces en la administración pública. Bueno, ahí se explica que Balaguer funcionaba de esta forma. Tenía un gabinete oficial, pero tenía el gabinete de trabajo. El anillito. De la sombra. No, eran personas de mucha experiencia. Fíjate que Balaguer siempre ganaba 3 meses. En la transición de Balaguer, cuando ganaba, de mayo a agosto ya los ingenieros estaban trabajando, fiados, por la confianza que generaba el presidente. Pues mira este capítulo que llama poderosamente la atención. Balaguer se enamora de una de las secretarias de su médico en Boston. Oh, sí. Sí. Es un capítulo bonito y jocoso. El enamorado. Era muy enamorado de Joaquín Balaguer. Se enamoraba mucho. Sumamente. Era muy galante, muy... No, y la prosa y el verso. Sí. Además, tenía una ventaja, como dijo Henry Kissinger, que el afrodisíaco más grande es el poder. Y era un hombre soltero. Bueno, tuvo un episodio que aquí la gente, los periodistas no conocen, pero tú lo conoces perfectamente bien. Una vez el jefe de prensa, una muchacha que había venido de Puerto Plata, creo que es apellido Villanueva, algo así, que, una joven, que le puso un tanque de guerra. Hermana de Roberto Martínez Villanueva, ¿verdad? No, o sobrina. No. Ella era hija de una gobernadora. De la gobernadora, doña, el asunto es que el señor le atravesó un carro al carrito ella de ella. Primero se parqueó en el parqueo de él. En el parqueo de él. En el palacio. Entonces, cuando él entró, le puso el carro de él para que no saliera. Sí. Entonces, cuando Balaguer se enteró al otro día le puso un tanque de guerra. ¡Wow! Cuántas cosas interesantes. La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Esa dirección hacía que le escribían a Balaguer en la casa. Máximo, parte atrás. Antes la parte de atrás eran los patios. Balaguer vivía en un patio, en un apartamento ahí sencillo. ¿Cómo era ese entorno? ¿Había lujos? No, nada. Eso estaba lleno de libros. Tenía una oficinita. Arriba también había unos libros que guardaba, porque eran libros, como le dicen ustedes, incunables, caros. Okay. Y su habitación. ¿Y se daba su traguito todo Joaquín Balaguer? No. Solamente lo vi en Año Nuevo, que se tomó a las 2:20 media copa de champán y se retiró. Pero mira este cuento bueno que está en el libro. Sí. Los 24, Balaguer eran días normales, pero se iba para el palacio. Y una vez le digo yo a Campeche, que era de lo de la seguridad, Campeche, ¿qué es lo que hace Balaguer ese día? No, Luis va a ir y tiene una siesta calentando la silla. Él va a calentar la silla. Sí, la silla. Los 24. Luis, los hijos de Balaguer. Ahí hay un capítulo. Hay una joven que dice que fue secretaria de Balaguer y explica cómo ella llegó, que era hija de un coronel y después ellos le informaron. Pero ahí solamente que yo viví, por eso son testimonios vistos. El caso de Alexis Joaquín Castillo. ¿Solo él? Sí, sucede que está ahí. Hay una que se llama Teresita Balaguer, que ella dice que es hija de Balaguer. Pero yo estoy diciendo y la gente cuestionaba por qué Balaguer no lo declaraba. ¿Y por qué? O por la seguridad. En esa época de Balaguer estaba la Guerra Fría y estaba la izquierda
la llamada izquierda. Evitar un secuestro, una cosa. Bueno, llegan a secuestrar empresarios aquí, entre ellos a Pepín Corripe. Hay un capítulo de secuestros aquí. Todo eso está ahí. Pero Luis, lo de la joven que vivía en el ensanche Payá, que después vivía en el que apellido Herrera. Que apellido Herrera. Y hay otra. Balaguer le explicó. Y hay otra que el nombre Mercedita. Que trabajó directamente con él en su biblioteca y su cosa. Ahí también está los perros de Balaguer, lo adiestró Raúl Castro. Ok. Su relación, Raúl Castro, el hermano, cubano, el hermano de Fidel. ¿Alguna relación muy especial entre esa dirección cubana en los tiempos duros entre Balaguer y Fidel Castro? Yo te voy a dar un dato interesante. Fidel Castro le dijo a Peña Gómez que le iba mejor con el viejito que con los gobiernos del PRD. Sí, se lo reclamó en una... Y le mandaba helado. En una conferencia en La Habana. Y le mandaba... Helado Copelia. Copelia le mandaba a Fidel a Balaguer. Sí. Y Balaguer es que ayuda cuando empieza a desarrollarse la computadora. Balaguer es que por vía de aquí es que le llegan a Fidel esos equipos que estaban bloqueados. Sí. Y además me enteré por asuntos diplomáticos. Sí, hay cosas que yo no pude comprobar y por eso no le escribí. Cuando sucede el Bogotazo, 1948, cuando matan a Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, que se juntaron allá Balaguer, Fidel Castro y García Márquez. Dice que la parte para la salida de Balaguer de Fidel Castro, Balaguer es que ayuda a que Fidel salga. Sí. Que Fidel dice una temeridad que hizo. El avión que lo traía para Cuba hizo escala aquí en el aeropuerto y él se bajó al aeropuerto. Y dice que él notó que lo estaban como vigilando y volvió y se metió en el avión, que por eso no le echan mano. Es interesantísimo, yo voy a tener que volver porque no hemos pasado con Luis. La parte política, ni siquiera revista, el crecimiento del partido, cómo va marchando todo. Sí, yo quiero aprovechar. Y la revista del porque gobierno, ahora mismo el partido está involucrado en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, que fue la razón por la cual el partido apoyó a Luis Abinader. Sobre todo, yo tenía información de las intenciones del muro que está construyendo. Si pon el video. Vamos con el video, por favor. Sí, esto fue cuando el terremoto. La ayuda del partido fue el único partido que de una vez se integró debido a que todos los hospitales y todas las ciudades de la frontera estaban abarrotadas por haitianos. Es el Padre Alegría que me acompañó en esa entrega. La única entrega directa, ese Frisinea, sí. Esa barcaza, la diligencia la hizo mi hija, que es diputada ahora del Parlacén, allá con las autoridades, porque ella era parte de la estructura alta del Partido Nuevo Progresista, el PNP. Aquí fue la visita de nosotros a los hospitales y aquí estamos visitando todos los hospitales de la frontera con esa barcaza calcularon el precio de los artículos en más de 20 millones de pesos. Y sobre todo por acciones como esta, cuando hay una desgracia en cualquier parte del mundo, la ONU, lo primero que llega a los muchachos son juguetes, porque los niños entran en un estado de depresión y los padres mirando a los niños así, no se entran en ese mismo estado. De tristeza. Ahora, y cuando tú le llevas un juguete a un niño que se levanta, eso motiva el trabajo. Por eso que en todas las desgracias del mundo, lo primero que llega es un cargamento de juguetes para los niños. Eso salió. El chip de la tragedia. Eso salió de aquí. Pues sí, eso aquí fue esa barcaza y siempre le he dicho a ella que... esa decisión de la ONU de regalar juguetes en momentos de tragedia a los niños fue copiada de la costumbre de la acción del doctor Joaquín Balaguer. De la acción que hizo la UDC. Claro, Ahora, que yo aprendiera en la casa de Balaguer eso, con la muñeca y la bicicleta,
que está ahí también. Aquí hay un capítulo, Muñecas. Fue en el adiestramiento que me dio doña Emma y el propio Balaguer en mi trabajo, porque inicialmente mi trabajo no era ese. Ok. La gente me pregunta, Luis, el nombre del gallo. ¿Usted no se acuerda de un gallo grande de madera que yo hice? Que andaba por todo el país con el himno de la victoria puesto. En las caravanas. La caravana. El gallo lo hizo usted. Y la gente intuía que donde estaba el gallo estaba Balaguer. Entonces de ahí me quitan Luis Acosta Morete, me pusieron Luis el Gallo. ¿Tú fuiste asistente de la presidencia o del presidente o un asistente cercano del presidente? No, fíjate que yo llego a la casa en el 76 y perdemos elecciones. El único que se queda cuando Balaguer pierde con él soy yo. Ok. A memoria. 78, perdón. 76, bueno, 78. Pero yo llegué en el 76 cuando me inventé un vestido que tenía pintado el gallo con una flor en el pico, que era el símbolo de la cruzada, porque habían diferencia entre los reformistas y los de la cruzada. Entonces, cuando yo unifico con símbolo esas dos instituciones, eso me da paso a entrar, que me hace parte del trabajo con doña Emma. Cuando pierde Balaguer, y yo me acuerdo que se están enganchando todos los que estaban ahí, Balaguer me manda a buscar y me dice a mí que si me iba a enganchar. Y yo digo, excelencia, pues yo no tengo fuerza moral para darle una orden de un cabo. Y además le digo, ¿y usted cree que todo eso que se están enganchando, el PRD y Guzmán lo van a dejar? Bueno, en esa refala se enganchó como coronel Héctor Pérez Ariza y Guarol Iranzo, de la policía. Pero Héctor era médico. Médico, psiquiatra, pero se enganchó. Perfecto. Porque había... Y suerte, mira, aquí la democracia ha caminado al filo de la navaja, como dicen. Mira, si en el 78 no le arrancan al PRD esos 4 senadores y el diputado, que le da la oportunidad a Balaguer de controlar la justicia, que Balaguer sirve de balance, y ahí se demuestra que el regreso de Balaguer se debió a una oposición constructiva. Perfecto. Bueno, yo tuve el privilegio de entrevistarlo a él cuando él salió después del 96. Le pregunté en su caminata en el Mirador del Sur, doctor Balaguer, hay un lío en el Partido Reformista porque supuestamente el PLD no le dio cargos cuando llegó Leonel. Me dijo, yo no hizo acuerdo por cargo. Yo no hice acuerdo por cargo, yo hice acuerdo por un proyecto de país y para evitar ciertas situaciones y eso. Los reformistas saben... Eso mismo me está pasando porque los diferentes partidos... ¿Usted visitó a Luis? Los diferentes, ¿Usted visitó a su amigo Luis? Yo no. No ha visto a Luis. Los diferentes partidos me dicen que yo no estoy haciendo presión para empleo y para cargo. Y dice, yo no hice acuerdo por empleo. Por puesto. Y él sabrá si uno sirve para algo, pero yo, por lo que yo hice acuerdo, me lo están cumpliendo. Que es defender el país. Defender la soberanía. Exactamente. En la frontera. Pero, y en todo el país. Luis, pero ya no hay tiempo, ya no vamos. Luis, ya no vamos, pero ya no a Zorrilla Osuna no le han cumplido. ¿Y qué ha pasado? Le van a cumplir. Y a Luis Acosta. Ese es un compromiso del presidente Luis Abinader. Tú invitas a Zorrilla y tú le preguntas. Okay. Pero tú no estás esperando eso. Si te sorprenden, gloria a Dios, pero tú no estás esperando eso. No, porque Luis dijo que no hice acuerdo para empleo. Para empleo. Eso dijo. Bueno, Luis Acosta Morete el Gallo, presidente de la UDC, amigo nuestro. Lo único que le garantizo ha sido una buena entrevista de que empiecen a leerlo, eso da seguidilla. Sí, da seguidilla. Me dijo uno, eso parece el libro de Julio Cortázar, que imanta. Bueno. Ahí tuve que buscar la palabra. No Rayuela, pero de los otros. No, que te queda con el libro leyéndolo. Bueno, de esta forma, Luis Acosta, llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre, como siempre, por este canal 69 de Claro y Aster Toro TV, el canal que te gusta. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato, mi hermano Charlie Carvajal, y nuestro invitado de lujo, Luis Acosta Moreta, el Gallo. Hasta mañana.